Bienvenidos, queridos amigos, a su programa Vidas que Educan. A este escenario de experiencias, a este escenario de testimonios en nuestra relación con Dios y nuestra relación con Cristo. Qué emocionante es compartir con otros. Qué importante es conversar acerca de la forma en que Dios ha guiado nuestra vida. Ese es nuestro programa, ese es nuestro escenario. Compartir nuestras experiencias. Hoy tengo un invitado muy especial. Ha venido de un país que es muy cercano a nuestro país en México. Se trata del país de Cuba. Un profesor de música, un pastor que tiene una experiencia y un testimonio importante en su relación con Dios. Me refiero al profesor Francisco Stout. Hoy conoceremos algo más de su vida. Muchas gracias, queridos amigos, porque han decidido permanecer con nosotros en este su programa Vidas que Educan. Hoy, como les anuncié, en una conversación con nuestro amigo, el doctor Francisco Stout. Francisco, gracias por aceptar la invitación y acompañarnos en este momento. Y gracias por la invitación, profe. Todos los lugares en Cuba son bellos, pero ¿de qué lugar de Cuba, en qué lugar naciste? Nací en la parte oriental del país, en la ciudad de Victoria de las Tunas. De allí era mi mamá, allí se casó mi padre con ella y ahí nací yo. ¿Hasta qué edad tuviste ahí? Bueno, estuve muy poco tiempo. En Tunas creo que quizás unos 2 años, porque luego a mi papá lo trasladaron hacia Puerto Padre, que es una ciudad muy cercana a las Tunas, a quizás una hora. Y ahí estuvimos hasta que ya mi padre vino hacia el occidente. O sea, tu papá en su labor de pastor. En ese tiempo era maestro. ¿Era maestro? Él y mi mamá. Sí. Y era maestro de la escuela de iglesia. Sí. Y entonces eran trasladados pues en el servicio que se da a las diferentes escuelas. ¿Cuántos hermanos tienes? Tengo 3 hermanos. 3 hermanos. Sí. Un hombre y 2 mujeres. ¿Dónde están? Están en Estados Unidos, viven en la Florida. Los 3. ¿Y a toda la familia les gustó la música desde pequeños? ¿A tus hermanos también? A todos. A todos. ¿Tu papá? Mi papá también. ¿Tu papá tocaba piano o cantaba? No, papi tocaba clarinete. ¿Tu papá tocaba clarinete? Mi mamá era pianista. Mi hermano Haroldo, que es el que me sigue a mí, es violinista y violista. Y mis hermanas tocan piano las 2 y cantan, así que cuando mi padre salía a campañas de evangelismo que lo invitaban, toda la familia participaba. Toda la familia y éramos los que animábamos musicalmente la actividad. Y dijiste que tu mamá es de Victoria de las Tunas. ¿Tu papá de dónde? Es de el Central Baraguá, en Ciego de Ávila. ¿Dónde se conocieron tus papás? Se conocieron en el Colegio de las Antillas. Es decir, en un colegio adventista que funcionaba en Cuba. Fueron a estudiar los dos allí. Clara, efectivamente. Ahí se conocieron, Ahí se conocieron. ¿Y dónde están ahora tus papás? Bueno, papi hace 3 años falleció y mi mamá está actualmente ahí en McAllen. Está en nursing home porque ha perdido casi todas sus facultades. No me digas. Y dime, ¿cuál es el legado que tú recibiste de tus papás? Si lo puedes decir en unas pocas frases. Bueno, diría que luchar en favor de Cristo. Luchar en favor de Cristo. Ahora, ese legado lo traspasas a tus hijos. Tu esposa Inés, ¿de qué parte de Cuba es? Ella es de la capital, de La Habana. ¿Ahí la conociste? Ahí la conocí. ¿Dónde vivías en ese tiempo? Vivía en Matanzas. En Matanzas. O sea, una ciudad, la capital de una provincia que está a 1:30 de La Habana. De La Habana. Y ahí conociste. Y ¿cuánto tiempo duraron de novios? ¿En cuánto tiempo se casaron? 2 años. 2 años. A los 2 años. ¿Cuántos hijos tienes? 2. 2. 2 hombres. ¿Y qué hacen ahora tus hijos? Bueno, Norge, el mayor, vive en McAllen, casado con sus 2 hijitos.
y él se desempeña como vicepresidente de una compañía. Ajá. De una compañía de contrataciones y movimientos, y en eso él está. Claro, ¿y tu hijo, el otro? Y Ornán es odontólogo y trabaja ahí en McAllen en una clínica. ¿Nietos tienes 2 entonces? 2. ¿Y cómo puedes traspasar el legado de tus papás a tus nietos? Que no los ves tan seguido, a lo mejor los ves unas 2 veces al mes o una vez a la semana, no sé. Así es. Bueno, creo que esos dos muchachitos... Los conozco, están hermosos, bien chispa. Han tomado realmente lo que la familia ha venido traspasando de generación en generación. Y realmente Kenneth, que es el mayor, él siempre dice, no, yo quiero ser como mi abuelo, quiero ser pastor como mi abuelo. Mira nomás. Y la nena... Pudo convivir un tiempo con su bisabuelo, ¿verdad? Sí. Y lo recuerdan muy bien. Claro. Lo recuerdan. Tu papá era una potencia, ¿no? Cada vez que pasamos por el panteón donde está mi papá, Kenneth me dice, aquí está abuelito William. Aquí está abuelito William. Así que sí lo recuerdan muy bien. Y dime, en el hogar, en tu niñez, ¿cómo manejó tu mamá los aspectos y tu papá de formación moral, de formación espiritual de ustedes? Realmente yo tengo que alabar el nombre de Dios por eso. Porque mi mamá... Muy fiel tu mamá, muy fiel. Nos levantaba a las 6 de la mañana y hacía un culto con nosotros de 1 hora. No me digas. Nos daba la clase bíblica porque ella sabía que a las 7:30 teníamos que entrar a la escuela. Íbamos a ser bombardeados con que no hay Dios, Dios no existe, y ella se mantuvo así hasta que nosotros ya saltamos, decir, ya como jóvenes, a luchar. Claro. Pero realmente mi mamá fue algo extraordinario en la formación moral y la formación religiosa que nos ha permitido ser leal a Dios. Oye, ¿qué hacían en la hora? ¿Cantaban? Cantábamos, la historia. Ella como maestra se la agenciaba en hacer muchas actividades para que esa hora fuera agradable. Imagínate, nos levantaba, íbamos al baño, nos aseábamos, desayunábamos y ella comenzaba con su culto. Qué bárbaro, y de 1 hora. Fíjate, vamos a regresar enseguida después de una pausa, Francisco, para que me cuentes de la forma en que tu mamá los preparaba. No se vayan, queridos amigos, porque vamos a ver cómo los prepararon para vivir en medio de una revolución que es conocida en toda América y en todo el mundo. La familia es el núcleo de toda sociedad. Por lo tanto, es importante para el crecimiento de buenos seres humanos. Si tú estás de acuerdo conmigo, te invito a que me acompañes a estar más en familia. Un programa que te mostrará ejemplos prácticos, positivos de la vida familiar. Muchas gracias, amigos, porque continúan con nosotros. Vamos a entrar a un momento que revolucionó la vida de tu hogar, Francisco. Tenías 8 años cuando estalló la Revolución Cubana. 8 años. Más o menos 8 años. 8 años, sí. ¿En qué aspectos cambió la vida rutinaria de tu padre como pastor o profesor? Cambió en el sentido en que ahora todas las cosas comenzaban a visualizarse diferente. Al plantearse una revolución socialista, ya se comenzaba a atisbar que la religión estaría en serios problemas. Es decir, se comenzó a mirar que la religión iba a ser cuestionada. Sí, porque se empezó a escuchar algunos discursos donde se decía que la
la religión era el opio de los pueblos. Ajá. Y ya luego en el año 61, cuando la Iglesia Católica acogió a un personaje que tuvo una situación en un avión y luego se refugió en una iglesia católica, a partir de ahí las cosas comenzaron fue una relación beligerante entre la iglesia y el Estado. A tal grado que ya luego, estando mi papá en el Colegio de las Antillas, como profesor, en el año 61 tuvieron que enfrentar una situación muy difícil. ¿Y qué tipo de problemas comenzaron a enfrentar? Bueno, porque ya los estudiantes empezaban a ir al servicio militar. Claro, era obligatorio. Era obligatorio. Y cuando se iba y se hablaba acerca del sábado y el no tomar armas, se tomaban ciertas represalias. ¿De veras? Y eso hizo que mi padre no, pero sí algunos de los líderes de la iglesia en ese tiempo tuvieran que pasar por la cárcel. ¿Ah, sí? Sí, por situaciones muy, muy, muy difíciles. ¿Eventualmente el colegio se cerró, Francisco? En el año 67 lo cerraron completamente. O sea, ya no se podía dar clases allí. Ya no se podía dar clases. Es decir, no solamente, ninguna educación particular, me imagino. No, y menos religiosa. El gobierno acogió toda la tierra, o sea, hubo una intervención completa. Completa. Y por lo tanto, todos los estudiantes tuvieron que salir. Tienen que regresar. Nosotros continuamos viviendo en el colegio por un año, hasta que a mi papá lo enviaron como pastor a la parte oriental nuevamente, ahora a Guantánamo. A Guantánamo, en la parte más oriental. De plano, ¿no? Oye, ¿y cómo se comenzó a reflejar esa nueva filosofía, esa nueva cosmovisión en la escuela? Porque tú estabas en la escuela, terminando la escuela primaria, tal vez. Yo le decía a mis padres que yo consideraba que ese era el gran conflicto. Ah, sí. Porque era un conflicto, un muchacho que va en desarrollo, que quiere estudiar, pero se ve privado por sus principios religiosos. ¿En qué aspecto te sentías privado? ¿Lo que se decía en clases? Lo que se decía en clase y luego en los exámenes. ¿Ah, sí? A ver, como por ejemplo. En los exámenes. Yo recuerdo en un examen que pusieron una pregunta y yo puse una respuesta de acuerdo a mis principios. Claro. Y dije, bien. A tu cosmovisión. A mi cosmovisión. Sí. Considero que esto y esto. Sí. Sin embargo, en clase he recibido esto y esto. Y cuando llegó el examen apareció tachado así con una cruz roja en todo. Y dice, aquí no se habla de religión, aquí se habla de los principios que se establecen por la Revolución Cubana. O sea, detalles como ese. Y tú eras un adolescente, ¿no? Era un adolescente y entonces eso empezó una lucha. O sea, ser fiel a Dios, y si quiero estudiar, tengo que dejar de ser fiel a Dios. Ahora dime, ¿y tu relación con los compañeros cómo era? Era muy buena. Era muy buena, sí. Todos los compañeros me imagino que estaban un poco asombrados, como tú, de un cambio de paradigma, de un cambio de cosmovisión. Y algunos decían, pero no seas tonto, si eso a Dios se puede llevar en el corazón, acá adentro, pero no lo expreses. No digas nada. Tú tienes mucho potencial. Y los maestros me decían, tú tienes mucho potencial, tú puedes llegar a ser un miembro prominente de la juventud comunista y tienes talento, tienes liderazgo, pero no, mientras te mantengas así, no va a ser posible. ¿Tuviste algún problema por ir a clases en sábado o algún examen en sábado? O sea, sí, no podíamos pasar de año. No podías pasar de año. No podíamos pasar de grado. Pero pasaste, ¿cómo lo hiciste? Bueno, Dios se la agenció. De veras. Dios es maravilloso. Definitivamente. Y Dios tiene sus tiempos. Ajá. Y los tiempos de Dios nadie los puede mover. Claro, y terminaste tu primaria, tu secundaria. Mi secundaria. ¿Qué hiciste preparatoria? Preuniversitario. Y luego. ¿Y para entrar a la universidad cómo lo hiciste? Bueno. Porque había que solicitarlo y a lo mejor te preguntan en la solicitud qué religión tienes. Cuando yo llego a la universidad, había que pasar 3 exámenes. El primero ideológico,
El primer examen era ideológico. Y la primera pregunta fue, ¿usted pertenece a alguna religión? Ay, ay, ay. Y dígole, sí. ¿Cuál? Adventista del séptimo día. ¿Tiene algún familiar que ejerce liderazgo en esa religión? Sí. ¿Quién? Su papá, mi papá. Y la dama que me estaba entrevistando me abría los ojos como diciendo, oye, no sigas diciendo que por aquí no vas. Cada respuesta te compromete más para no entrar. Y entonces llegó la etapa, era el periodo en que estaban la guerra en Angola. Ajá. Y entonces me pregunta, si se necesitara ir a Angola, ¿tomarías las armas para ir? Dígole, bueno, yo estoy dispuesto a ir, pero no tomando las armas. Podría servir en cualquier otra área. Y la muchacha, cuando terminó ahí, me hizo 2 preguntas más y me dijo, muchas gracias. Ya, yo sabía que quedaba definitivamente descartado. Estaba descartado. Y luego venía el otro examen. Luego venía el otro examen, que era un examen práctico, o sea, de ver tus talentos, claro, tu habilidad, tus capacidades. Tu capacidad. Sí. Y el otro que era teórico. ¿Y el fue tocar piano? Fue, en el caso mío, como yo entré aspirando a una plaza en el área de canto y dirección coral, sí. Entonces en esa área fue. Correcto. Entonces me hicieron vocalizar. Y cuando vocalicé, el jefe de la cátedra me dijo, Stout, yo necesito una voz así como la tuya. Yo dije, bueno, yo quiero estudiar, ábrame la puerta, maestro. Y resulta ser que me dijo, bueno, en la tarde te llamamos para decirte si aprobaste o no. Y yo llegué a la casa y le dije a la familia, no, si las preguntas primeras que me hicieron ya... Sé que estoy eliminado. Pero no sigas. No sigas. Vamos a hacer una pausa, pero no se vayan. Vamos a regresar inmediatamente con esta historia. En nuestra universidad creamos oportunidades para que asumas la responsabilidad de documentar e interpretar tu propio aprendizaje. Oportunidades que te llevarán al análisis, la reflexión continua y la autoevaluación de tu proyecto educativo. Siempre serás orientado y un maestro te guiará en todo momento. Qué bueno que continúan con nosotros, queridos amigos. Vamos a seguir conversando con Francisco Stout de esta emocionante historia de la forma en que Dios lo guió. Y entonces quedamos en que el examen de capacidad, de habilidades, se impresionó el examinador. Así es. Te fuiste a tu casa, ¿y qué pasó? Y como a las 6 horas recibí una llamada telefónica donde se me decía que trajera la documentación porque había sido aceptado en el Instituto Superior de Es decir, el examinador dijo, a este lo necesito en el coro, a este bajo lo necesito en el coro. Y yo me quedé, le dije a mi esposa, estábamos nosotros recién casados, digo, Leine, se habrán equivocado. Y bueno, llamé y le dije al maestro Ramón Calzadilla, recibí una llamada, ¿es cierto? Sí, preséntate mañana, Francisco. Y de esa manera Dios me llevó allí a prepararme para luego servirle a Él. Fantástico. En este caso la voz, la necesidad de tu voz en el coro ahí superior a la ideología, ¿no? A ideología. ¿Cuántos años estudiaste? Bueno, allí hice 5 años. Sin embargo, realmente no me puedo quejar porque Dios fue abriendo tantas puertas. Número 1, el grupo donde trabajaba, el coro profesional de Matanzas, allí comencé yo cantando, después llegué a ser director de ese coro, luego el Coro Nacional de Cuba me pidió para una gira y pasé a ser el jefe de sección de los bajos. Ajá.
Y todo eso me iba abriendo puertas porque Claro. iba entrando en contacto con los profesores Claro. que enseñaban en el Instituto Superior de Arte. Y- Y ellos comenzaron a sensibilizarse con mi posición. Claro, ellos siempre respetaron tu Respetaron. posición religiosa. No, ¿la tuviste muchas veces comprometida? Oh, sí. Sí. Sí, hubo una ocasión en que hubo una actividad para las madres de los mártires. Iba a estar Fidel, Raúl y todos los que lucharon en el Granma, en Santiago de Cuba, en un festival, y la actividad era a las 4 de la tarde, sábado. No me digas. Entonces, los líderes del partido dentro de Cultura vinieron y hablaron conmigo. Y yo les dije, bueno, ustedes saben que yo hasta la puesta del sol. Mira, la puesta del sol se pone 6 de la tarde aquí en Santiago de Cuba. Y ahí lo que venga. Y de las 6 y toda un la minuto, noche si quieres. yo estoy ahí con ustedes. ¿Qué? Y Dios hizo las cosas que ellos comenzaron con otras actividades y fueron relegando el coro hasta las 6:10. Mira. Y a las 6:10 yo pasé con mi coro y canté. Y ese era un momento muy difícil, porque cómo justificar si yo era el director y que pasara otro. La Claro, pregunta iba a claro, ser obvia, ¿no? claro, claro. Pero Dios se la arregló. Y después, Ismael, tuve el privilegio, incluso por mis principios, porque no era por otra, por mis Sí. principios, llegar hasta ser asesor del ministro de la Cultura para el Canto Coral, miembro de la Comisión Nacional de Evaluación, y estando en esa posición fue que tú me conociste. Ahí te conocí, efectivamente, en 1987. 87. Ahí nos conocimos en Que Cuba. fuiste y viste Sí. el festival aquel de coros. Claro, fantástico, realmente un desarrollo musical extraordinario. ¿En qué sentido tu preparación que tenías en el instituto la transmitías, la llevabas a la iglesia? Bueno, en la iglesia siempre mantuve el sentido de capacitar. Entonces, los coros los capacitábamos, teníamos seminarios, teníamos talleres. Sí, la para iglesia directores de adventista coro. tuvo un desarrollo musical fantástico, ¿no? Efectivamente. Era parte de ese proyecto que ustedes tenían. Efectivamente. ¿Y cómo formaste coros? ¿Hubo jóvenes que entraron al instituto también? Oh, sí, ya después abrí las puertas y ellos le empezaron a dar oportunidad. E incluso algunos han destacado mucho hoy ya a nivel nacional y a nivel internacional. Sí. ¿Mantienes alguna relación con alguno de tus maestros en el instituto? Oh, sí, cómo no, ¿Sí? cómo no, sí. Cada vez que voy a Cuba voy y los visito. Y ellos se sienten muy felices. Algunos han venido aquí a Monterrey Sí. e inmediatamente vienen y me hablan y Claro. entonces nos encontramos. Claro. Y bueno, ¿cuántos años en México ya? Bueno, el 13 de septiembre cumplí 25 años. 25 aquí años en México. Montemorelos. ¿Ya eres mexicano? Bueno, tengo, Ese por lo era como menos mexicano. tengo un documento que me dice que soy residente permanente, así que... No, pero además, más allá de las formas, Pero sí del sentimos aspecto legal, como te mexicano. sientes como mexicano. Son 25 años, Stout. Realmente nuestro plan era haber estado aquí 6 años. Ajá. Y en el marco global de tu servicio a Dios, ¿cómo sientes la experiencia en Montemorelos? Fabulosa. Yo de Montemorelos tengo los recuerdos más emocionantes. Comenzaste tus estudios de maestría. Porque aquí comencé mis estudios de maestría. Mis hijos llegaron aquí a primaria, Sí. se formaron aquí. Sí. Mi esposa llegó con preparatoria, tuvo que hacer 1 año de preparatoria, luego hizo licenciatura, maestría. Y tú terminaste- yo tuve el tú doctorado. terminaste el doctorado, hasta el ¿no? doctorado. Aquí Y- fui ordenado al ministerio. Sí, O sea, y emociones muy dirigiste el grandes. coro Handel Así es, mucho tiempo, muchos ¿no? años. Pero todo tiene que ver con la forma en que nos aproximamos con nuestra fe. Tú nunca perdiste tu fe, nunca tuviste dudas de tus principios, de tu fe, de expresarlos, de vivirlos. No. En eso fuimos, ya te digo, mi mamá enraizó eso de una manera que era imposible moverse.
Sí, qué importante es el ministerio de la madre. Imposible moverse, porque yo recuerdo una ocasión estando con el poeta nacional de Cuba, Nicolás Guillén, y con uno de los comandantes de la revolución, Juan Almeida. Y en ese tiempo yo era director del coro profesional de Matanzas, del coro del Teatro Lírico de Matanzas. Y me dicen, Francisco, no podemos entender cómo es que tú sigues aferrado a eso cuando tú puedes ser algo grande acá. La revolución te ha abierto todas las puertas. No se te niega que tú tengas eso por dentro, pero no lo saques. Por favor. Y como a todos los lados que yo iba, mis agrupaciones, todo el que me conocía sabía que el sábado yo me iba para la iglesia. Claro. Incluso el autobús, como tenía un subdirector, el autobús salíamos, iba para la actividad y ellos me dejaban frente a la iglesia. Qué importante es mantener la fe a prueba de todo, ¿no? A prueba de todo. Dios, definitivamente Dios te condujo y te hizo un testimonio de Él en esos lugares. Amén. Francisco, tengo que cortar la conversación y hacerte 10 preguntas que les hago a todos nuestros invitados. Contéstamelo en una palabra rápido. Dios, primero, segundo o tercero. Primero. Título de un buen libro. El deseado de toda la gente. Palabra favorita. Éxito. ¿Qué prefieres, llorar o reír? Bueno, a veces llorar. Lo primero que le dirás a Dios cuando lo veas. Ay, gracias. ¿Es mejor ser alumno o ser maestro? Yo creo que ser alumno. La materia favorita de tu vida. Música. ¿Y la no favorita? Matemáticas. ¿Qué prefieres, letras o números? ¿Prefieres notas musicales a lo mejor? Notas musicales. ¿Qué es lo que le puedes enseñar a otros? Dime en una frase. Que Cristo es Salvador. Qué tremendo mensaje vas a decirle a otros. Muchas gracias por estar en nuestro programa Vidas que Educan. Que Dios te bendiga, Francisco. Ha sido un placer para mí, profe. Muchas gracias, queridos amigos. Qué bueno que nos acompañaron en esta entrevista tan emocionante con el doctor Francisco Stout. Qué maravillosa la forma en que Dios lo condujo. Qué impresionante la forma en que la mamá y el papá pusieron estos principios en la vida de Francisco y sus hermanos. Dios nos conduce y se espera de nosotros fidelidad. Así son las vidas que educan. No olviden enviar sus comentarios a contacto@vidasqueeducan.tv. Y recuerden, las vidas que educan son vidas que comienzan a desarrollar la fidelidad en el hogar y esta fidelidad va creciendo. Y al afrontar diferentes circunstancias, brilla porque Dios la hace brillar. Así, de esa manera, las vidas que educan trascienden a la eternidad.